y que Él sea siempre su fortaleza en todo momento. Este canto me gusta mucho porque es una promesa de la Biblia. Es el Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice, ¿no? Quien hizo los cielos y la tierra. Si Dios hizo los cielos y la tierra, nuestros problemas son mucho menores que ellos, creo, que hacer un cielo o una tierra. Escuchen este mensaje musical y se los dejo como para que ustedes lo tengan una promesa en la Biblia cada vez que enfrentamos situaciones difíciles. Que Dios los bendiga, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Lo dejo con esa promesa. Amén. Amén, hermano Noé. Muchas gracias. Eh, Ni dormirá el que guarda Israel. Qué hermoso canto ese canto del Salmo 121, ¿verdad? Muchas gracias por habernos acompañado, hermanito. Hermano Noé, que esté muy bien. Bendiciones. Un saludo acá desde Chile a Perú. Ahí le damos nuestros saludos a todos los hermanos de aquí de nuestra clase bíblica. Bendiciones. Bien, estamos saludando aquí a los hermanos también que se están conectando. Tenemos nuestra hermana Jacqueline, Evelyn, nuestra hermana Andrea Rojas también. Y ahora vamos a dar pase a Diego. Diego, ¿qué tenemos ahora en este momento? Hola, mi hermano, ¿cómo está? Bueno, primeramente quisiera también saludar nuevamente a Jacqueline, esa es una invitada especial que trajimos el día de hoy, esa es nuestra tía querida. Bienvenida, tía. Saludos. De Chile. Ella es chilena, Ah, sí, ¿cómo está? Y bueno, bienvenida el día de hoy. Así es, tenemos también, gracias al Señor, un invitado especial. Su nombre es el pastor David Bedoya. Es un hermano, amigo, muy cercano de nosotros, de Nikita, de mi persona, de Isaac. Es grato tenerlo esta tarde de hoy para que así nos pueda hablar acerca del capítulo 5 de Daniel.
sé si ya está conectado, querido pastor. Aló, aló. ¿Aló? Hola. Hola. Hola, querida familia. Buenas tardes. Qué gusto poder saludarles en esta ocasión. Alabamos el nombre de Dios. Ese canto realmente me trasladó cuando tenía 5 años. Desde los 5 años de edad lo escucho ese canto y realmente me le da un saludo fraterno, Ileana, a su tío, por favor. Dígale que me hizo recordar mi niñez. Sí, es mi hermano Noé. Le voy a Su dar, hermano, voy a hacer su presente. dígale. Ya, no, tampoco les voy a decir cuántos años tengo, ¿ya? Para que no, porque acordarse de los años. Queridos, el gusto verla, hermana Ilia, hermana María, aquellos que no conozco, hermana María Quiroz y su esposo, igual está ahí, hermana María Bodaleo, está Dieguito y su esposa, bendiciones. Hermana Jacqueline, bienvenida, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Carolina González, Vilma, Nelsa, Eleodora Acevedo, Evelyn Aguilar, Andrea Rojas, está ahí hermana Katy también, Eleodora Acevedo, y bueno, muchos otros hermanos que se están conectando. Bueno, felicito también la iniciativa de aquí, de esta familia, Aranguis Esquivel, que puso Dios en su corazón realizar esta clase bíblica que poco a poco va a ir dando sus frutos. Poco a poco va a ir dando sus frutos y el Señor va a ir poniendo a las personas y también a aquellas personas que van a decidir también por el Señor. Así que vamos de lleno ahora a estudiar un libro fantástico. Yo creo que este libro es uno de los libros que ya ustedes ya han estudiado anteriormente. Yo voy a compartir algunos textos, pero a su vez también quisiera decirles que cualquier pregunta que ustedes tengan, al final la pueden realizar con total amplitud, ¿ya? En torno al tema que vamos a tratar ahora. Entonces, el título que nos compete hoy es La caída de Babilonia. Ese es el título de hoy, ¿verdad? Algunos ya tienen su estudio digital, me imagino ya le han de haber proporcionado también ahí, enviado el estudio digital para que vean, perciban un poquito. Así que vamos a leer los textos bíblicos. Vamos a leer los textos bíblicos que tenemos ahí. Ya. Hasta yo poder compartir, voy a compartir pantalla también. Así que no sé si puedo compartir pantalla. Sí puedo, ¿no? Ya. Bien. Ok. Vamos al capítulo 5 de Daniel. ¿Ya? Y vamos a leer ahí un poco la escritura. Dice ahí el Señor. Leamos. Si alguien tiene, lo puede leer con total facilidad, no hay problema. Si alguien lo escuchan bien, si me logran escuchar, pongan la manito así, aunque sea. Sí, pastor. Ahí se está quedando pegado un poquito, pero sí lo alcanzamos a escuchar. Sí. Ahí sí, sí. Ahí sí. Ya, chuzo. Bueno, esperemos que no se corte. Vamos a leer ahí la escritura. Capítulo 5 de Daniel. Yo voy a leer algunos textos importantes del capítulo, que se entiende que ya nosotros hemos ya leído algunos aspectos. Es un libro que del Antiguo Testamento es un libro que nos enseña las profecías que van relacionadas tanto para el pueblo de Israel en esa época, como también alcanzan algunas profecías que Apocalipsis también las presenta, o el evangelista San Juan en el Apocalipsis. Estos dos libros
en la Biblia están muy unidos, Daniel y Apocalipsis. Es decir, después que se termine el estudio de Daniel, ustedes van a seguir el estudio de Apocalipsis, porque ese estudio va a ayudarles a ustedes a generar o a sellar también algunas dudas que quizás el libro de Daniel les trajo a ustedes. Pero hay algo que destacar acá. Y lo que tenemos que destacar es la manera en que Dios actúa a través de la historia. Cómo el Señor no deja a su pueblo sin estar presente dentro de la iglesia, dentro de sus hijos, dentro de aquellos que estaban dispuestos a servirle. Daniel, sus compañeros, fueron llevados cautivos a Babilonia, pero ellos decidieron ser fieles en medio de tanta tempestad y también tanta apostasía circundante que estaba en esa época. Porque recordemos que Babilonia era una ciudad muy poderosa en esa época, pero ya había pasado mucho tiempo en que esta ciudad iba a gobernar a muchas naciones y también iba a traer destrucción a diferentes pueblos y conquistas que terminaron en capturas de grandes príncipes, de personas ilustres de diferentes partes o de los pueblos que él iba conquistando. Cabe señalar que Daniel también nos enseña cómo Dios puede rescatar a sus hijos. Y ahí, leyendo el capítulo 5 de Daniel, recordamos lo siguiente. Dice ahí, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus... Fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron los lomos y sus rodillas daban juntas unas con otras. El rey gritó a gran voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído que de ti sale el espíritu de los dioses santos que está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído que de ti
puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que él. Y tú no has humillado tu corazón enardecido, hiciste traer delante de ti los vasos, bebiste en ellos, además de bronce, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de tu presencia fue enviada esta mano que trazó lo siguiente. La escritura dice: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso, Tekel. Y Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Bueno, impresionante la lectura de esta tarde. Lo que vemos acá en Daniel capítulo 5 es el desenlace de un reino que ya antes había sido profetizado de que iba a dejar de existir. Y para eso quisiera compartir con ustedes un PPT, ¿ya? Así que vamos a leer, perdón, aquí un momento. Ahí sí. Muy bien, la caída de Babilonia. Quisiéramos ahí ampliar un poquito el concepto de esto de la caída de Babilonia, ya que nosotros ya hemos ya hemos visto algunos aspectos, pero cronológicamente nos estamos situando de esta manera. Daniel capítulo 1, se entiende de que Daniel fue escrito aproximadamente del año 600 al 605 a.C. Además de esto, dentro de esta cronología bíblica encontramos también que el capítulo 2 de Daniel está en ese año 602 a.C. aprox. Capítulo 3, 594 a.C., capítulo 4, 568 a.C. y capítulo 5, 539 a.C. Estas fechas son importantes. ¿Por qué? Porque según la profecía bíblica, se dice que en el año 539 ya estaba llegando a la parte final el pueblo de Babilonia. ¿Qué tuvo que pasar el rey para reconocer que Dios era el soberano? El capítulo anterior vimos que Nabucodonosor tuvo que estar 7 años ausentes de su reino para entender de que Dios era el soberano. Y esas lecciones de ese capítulo anterior nos pueden dejar a nosotros de que siempre Dios está llamando al ser humano. Y a veces tiene que llegar hasta ciertas situaciones que a veces no nos gusta,
pero Dios permite que sucedan para que tú y yo reaccionemos a la voz de Dios. También hemos visto de que el pueblo de Dios estuvo en diferentes cautiverios. Uno de los más destacables están acá. Cautiverio en Egipto, cautiverio asirio y también el cautiverio babilónico que tuvo un desenlace muy, muy triste, que al final Daniel en el capítulo 9, más adelante van a estudiar ustedes, en el capítulo 9 se encuentra Daniel tan preocupado porque llevan mucho tiempo en Babilonia y ya necesitan salir de ahí. Entonces ahí en el capítulo 9 a Daniel se le da una visión estupendamente grandiosa, que más adelante lo vamos a ver. Por lo tanto, ¿qué es lo que se habla de la profecía en torno a Babilonia? ¿Qué es lo que se profetizó? Según Jeremías capítulo 11 se menciona de que toda esta tierra será convertida en desolación y espanto. Y de estas naciones, Babilonia, dice, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Aquí hay un punto muy importante. Jeremías, Oseas, Isaías, Amós, Ezequiel, Daniel, Nehemías también, son algunos de estos profetas del Antiguo Testamento son contemporáneos. Ellos se están escribiendo alrededor, son años no tan distantes del uno al otro, pero enseñan que Babilonia tenía que llegar a su fin. Eran 70 años que iba a estar dominando sobre las naciones y sobre todos los pueblos circundantes. ¿Qué pasó después? Dice en el versículo 25 del capítulo 12 de Jeremías que cuando se haya cumplido estos 70 años, dice que Dios iba a castigar a la nación de Babilonia y que los caldeos iban a ser también castigados por esta maldad. Y el pueblo de Babilonia iba a convertirse en una desolación completa. Es interesante este punto porque desde el Génesis hemos visto de que Dios está trazando señales en torno a la desobediencia del hombre. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 de Génesis dice que Dios le dijo a Caín, mira, tú hiciste esto con tu hermano, pero si alguien llegase a hacer esto, ya llegase a hacer algo parecido a lo tuyo, también correrá con otra maldición. Entonces, ustedes dirán, pero pastor, ¿será que Dios está diciendo de que Él está castigando al ser humano? ¿Está realmente muy enojado con nosotros los seres humanos? Pues en realidad no. Dios está enojado con las acciones que hacen los seres humanos, más no con el ser humano en sí. ¿Por qué? Porque el ser humano, ante la vista de los ojos de Dios, Él nos ama mucho, queridos. Nos ama mucho. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan dice que Dios amó mucho al mundo y por eso dio a su Hijo. Cuando hablamos de castigar, no se está refiriendo de que Dios está castigando al ser humano en sí, sino que está castigando al pecado que está haciendo el ser humano. Ahora bien, si el ser humano persiste en andar en pecado, por supuesto, va a ser eliminado junto al pecado. Pero Dios siempre está dando una opción de ¿qué cosa? Una opción de arrepentimiento, de entrega, de renovación de pacto con Él. Por eso Dios dice, castigaré a Babilonia. En ese sentido, castigaré. ¿Por qué? Porque muchas veces las mayorías de estos pueblos estaban siempre dándole la espalda a Dios. Contradecían todo. Es así que casi ya llegando al final de su reinado, Ciro el Grande, según lo que dice la Escritura y también lo menciona, en Isaías 45:1, si ven que esos capítulos, esos versículos o esos libros son contemporáneos, Isaías también habla acerca de Ciro el Grande. Así ha dicho Jehová, a su ungido, a Ciro. Miren cómo le dice Jehová a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sujugar las naciones delante de él, para desviar a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierran. ¿Se acuerdan que en la estatua había varias divisiones? Había oro,
Después que seguía, bronce, que después que seguía, pero no todos a la vez ya. Después que Plata, seguía, bronce, plata, y después, Plata, Bronce, 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 hierro, hierro, exacto, Amanecí media barro. ya, con hierro. exacto. Miren, y vamos. oro, plata, bronce. Esta parte es importante porque después del reinado de Babilonia iba a surgir un pueblo, ¿ya? Que iba a reemplazar el dominio por no mucho tiempo. En este caso sabemos quiénes eran, ¿no? Los medos y los persas. Entonces, Sí. Ciro era medo-persa o era parte de Sí. ese pueblo. Entonces, Ciro es encomendado de parte de Dios para cumplir la profecía. Y más adelante iremos a hacer una conclusión especial aquí. Miren lo que dice también acerca de Ciro. Dice Isaías también. Isaías, soy quien dice a las profundidades del mar, séquense. ¿Quién decía eso? Y yo secaré tus ríos. Soy quien dice de Ciro. Él es mi pastor, él cumplirá todo mi deseo al decir de Jerusalén, sea edificada y del templo sean puestos tus cimientos. Miren cómo Dios se expresa de un hombre que no era parte del pueblo de Dios, que no era parte de aquellos mensajeros de Dios, sino que Dios utilizó a este hombre para cumplir sus propósitos. Y muchas veces Dios tiene que hacerlo así, de esta manera. No porque no haya dentro de su pueblo, sino porque Dios es un Dios justo y misericordioso. ¿Y cómo entenderemos eso, pastor? Bueno, usted haga una lista ahora de todo lo que quiera preguntarle al Señor. Y allá en el cielo, cuando nos reunamos en el cielo, usted va a recibir todas las respuestas. Por lo tanto, hay cosas que dice Deuteronomio, que cosas que son reveladas son para nosotros. Y las que no nos pertenecen. Y cuando vayamos al cielo, allá yo tengo una lista enorme de las cosas que tengo que preguntarle al Señor. En antes me surgió una, repasando un libro que estaba viendo ahí, y la anoté. Y ese le voy a preguntar al Señor también. Cuando vaya allá al cielo le voy a preguntar. Entonces, usted, hermano querido, usted tiene que sentirse seguro de la salvación. Usted fue salvo por Cristo. Por lo tanto, a veces usted puede tener muchos errores, le pueden haber causado, puede haber causado mucho dolor a Dios, porque usted lo ha sentido así, pero Dios a usted lo ama y no desea dejarlo en esa condición. Dios tiene un propósito para usted, así como lo tuvo para Ciro, también lo tiene para usted hoy. Así que la caída de Babilonia, nada más y nada menos, es el resultado del desenlace del rechazo constante que hacían los reyes babilónicos, la mayoría de ellos, porque se destaca de Nabucodonosor, que fue un rey muy testarudo, pero al final él decidió entregar su corazón a Dios. Sin embargo, las invasiones babilónicas en el año 605, 597 a.C. y 586 a.C. generaron también 70 años de esclavitud para el pueblo. Entonces ya, imagínense ustedes, esclavo 70 años. ¿A usted le gustaría estar esclavo 5 años? ¿O estar en la cárcel injustamente porque salió en cuarentena a comprar en la tienda y lo meten en la cárcel? ¿A usted le gustaría que lo hagan? No, no. No, Entonces, no. las leyes humanas a veces son severas también. Pero lamentablemente el pueblo de Dios estaba cosechando sus frutos. Es triste porque al final quienes pecaron fueron los padres de los príncipes y quienes sufrieron fueron los hijos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es triste porque imagínense, los padres quizás algunos de ellos pero los príncipes del pueblo de Israel, ellos tuvieron que sufrir las consecuencias de la desobediencia de un pueblo de dura cerviz, como dice la Escritura. 70 años de cautividad que sirvieron para hacer llegar el mensaje potente de parte de Dios. Y ahí estaba Daniel, habían pasado muchos años.
Daniel ya estaba ya casi pronto, pero pronto ya a dejar su ministerio como profeta y como servidor. Daniel había sido un buen representante allá en Babilonia. Entonces se cumple la profecía, pues, queridos. Y ahí es lo que hemos leído. Este rey Belsasar, ¿quién es este rey? Ya, bueno, según la historia bíblica y la historia eclesiástica, Gerald, no recuerdo el nombre de este muchacho, pero es un libro que leía en la universidad que se llama Daniel, el profeta, el revelador. A ver, Daniel y las... ay, no me acuerdo, pero es de Geran tiene un nombre en inglés, no, Geran, por ahí se los voy a pasar ahora, pero el autor dice que, Daniel, Belsasar, o sea, que Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Y además de eso, quien estaba antes de Belsasar era su padre Nabonido. Nabonido era el que estaba al frente, en cambio Belsasar era como el subrogante, era como el que estaba presente cuando el rey no estaba allá. Entonces, perdón. Rey regente. Exactamente, de regente, exactamente. Por lo tanto, dentro de esto, queridos, la situación era muy complicada, ya que este rey, según por lo que dice este autor, no quería saber nada del Dios de su abuelo, que era Nabucodonosor. No quería saber absolutamente nada de él. Incluso todo lo que él hizo fue solamente para deshonrar la memoria de su abuelo y también tirar por el piso las cosas que Dios había hecho con Babilonia cuando Nabucodonosor decidió entregar su corazón al Señor. Entonces, este muchacho es como decir que lo que el abuelo hizo con las manos, este muchacho lo borró con los codos. Completamente trajo a 1000 personas y comenzó a coger los vasos sagrados que habían sido guardados por su abuelo y comenzó a beber. No cualquier vino. Aquí el vino que se utiliza acá, la palabra vino, no es extracto de uva. Por cierto, hay varias aplicaciones en el Antiguo Testamento, pero aquí no se habla de extracto de uva. Se habla específicamente de fermentación, una uva fermentada o el alcohol que hoy conocemos nosotros, ¿ya? Fermentado. Entonces comenzó a emborracharse. Borracho estaba este hombre. Pasó el tiempo, el vino pasó, y bajo el efecto del alcohol comenzó a traer todos los utensilios. Bebieron, alabaron, glorificaron, danzaron, y algunos escritores, Duncan dice que también trajeron muchas concubinas. Imagínense cuando alguien trae concubinas, qué cosa nomás no hicieron ahí con los vasos de las cosas de Dios. Hicieron muchas cosas crueles que no tenían. O sea, en contraste, este hombre, Belsasar, encontramos que él quiso, por donde sea, deshonrar el nombre de Dios. Ese es el principal objetivo de él, deshonrar el nombre de Dios. Y comenzó a hacer esto y lo otro, a burlarse, a embriagarse, a estar con 1, 2, 3 mujeres, y toda la gente era una orgía tremenda. Eso, las fiestas que hacían en ese tiempo los reyes, sobre todo los paganos, eran nada más fiestas dedicadas a ídolos falsos. Y todo lo que ellos hacían estaban inmersos en idolatría. Por eso es que cuando a Daniel, anteriormente, ¿se acuerdan que a Daniel se le presenta el banquete? Ahí había muchas cosas que Daniel podía comer, pero él no decidió en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque todas esas cosas estaban adorando a dioses falsos. Por eso él decidió hacer su propia alimentación,
que algunos dicen, no, es que decidió ser vegetariano porque ahí estaba. No, 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 ese no es el enfoque. El enfoque es espiritual. No está hablando tanto de alimentación, es espiritual. Porque Daniel decidió en su corazón ser fiel a Dios. Ese es el tema del gran conflicto, queridos y apreciados amigos y hermanos. Ser fieles a Dios en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y ahí estaba Belsasar, dándole todo a vuelta, a todas las cosas que había hecho su abuelito. Siguió, y mientras estaba en todo su esplendor, mientras estaba danzando y bailando, etcétera, etcétera, se aparecen nada más y nada menos que la mano de Dios. Es interesante. Yo creo que si ustedes corroboran conmigo, esta es una de las ocasiones en que en que Dios directamente tiene que intervenir. Directamente tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque dice Dios en el mandamiento que el Señor no tomará, dice, El no nombre de Dios perdonará en vano. a que, exactamente, no consentirá con aquel que toma su nombre en vano. Entonces Dios, aquí Daniel estaba un poco distante del palacio. El único que tenía la autoridad acá de hacerse ver como Dios y para que vean y teman que Él estaba al frente de todo, Dios tuvo que hacer esta escritura. Entonces dice que comenzó a palidecerse, sus pensamientos se turbaron, y no sé si ustedes han visto en las caricaturas, ahí en las caricaturas, cuando los muñequitos estos están temblando de frío y se cruzan las piernitas y hacen tiri, 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 tiri. Así estaba este rey Belsasar, temblando como no tienen idea, ni podía ni pararse. Duncan menciona eso. Es interesante ese punto. Yo analizando durante esta semana este tema, ver cómo tanto era el miedo de este hombre, una crisis nerviosa, pero que hoy podríamos decir, los que son expertos en psicología, que se traumó, su sistema nervioso se desconfiguró completamente, porque ahora sí se dio cuenta que quien estaba allí era Dios. Y entonces, al ver esta situación, ¿qué fue lo que hizo él? Él dijo, Señor, perdóname, lo siento mucho, yo te amo, yo sé que lo que hice mal. No, ¿qué hizo él? La Escritura dice que en vez de llamar directamente, estaba la presencia de Dios ahí en la mano. Estaba la presencia de Dios en ese momento. En vez de dirigirse a Dios, ¿a quién se dirigió? Dice que se dirigió, a ver, vayan, búsquenme, y comenzó a gritar, temblando, vayan, búsquenme por favor a mis magos, a mis sabios, a todos los que están aquí en el reino y tráiganlo porque necesito que descifren este enigma que está aquí en la pared, por favor, tráiganlo. Aún así, al ver la manifestación de Dios, este hombre aún así no decidía entregar su corazón al Señor. Qué triste es, ¿no? Cuando el Señor llama constantemente al ser humano y el ser humano decide decirle, no quiero, Señor, más adelantito, o quizás mañana, pasado, o el otro año, sin saber de que nosotros como seres humanos debemos vivir un día a la vez. Por eso ahí, cuando se presenta la mano de este hombre, se presenta la mano de Dios delante de este rey, Dios le está dando una oportunidad más para que pueda arrepentirse. Qué triste, porque al final, esto dirá, pero pastor, usted solamente habla de tristeza, pero es que es triste. Es triste ver cómo tanto amor de parte de Dios, si ustedes vieran las ocasiones en que Dios llamó a Nabucodonosor, y casi ya en los últimos años Nabucodonosor decidió, y ahí estaban sus nietos también, viendo toda la manifestación gloriosa de Dios,
no decidieron seguir. ¿En qué bando estamos? Podríamos decir. El capítulo 5 y verso 10 dice que la escritura era lo siguiente. Mene, mene, tekel uparsit. Eran palabras en arameo, no en hebreo específicamente. Según lo que dice el comentario bíblico adventista, eran palabras en arameo. El arameo es un idioma muy fino, muy especial del antiguo cercano oriente, pero tiene mucha relación con el hebreo. Y se repite 2 veces la palabra mene para hacer énfasis en la sentencia de parte de Dios. No para dejar a un lado aquel mensaje, sino para decir que esto es cierto. Que esto es cierto. Veo que se está pegando un poquito. Disculpen la conexión, chicos. No sé si me escuchan bien. ¿Estamos bien ahí? Sí, Okay. pastor, se escucha bien. Sí, se Ya, súper, súper, súper. Miren, entonces la interpretación según los textos bíblicos, porque ya lo hemos leído, lo leímos, el verso 24 en adelante menciona de que Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. La repetición le dice, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. 2 veces le repitió, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. 2 veces, Mene, Mene. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Y Oparsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y los persas. ¿Se acuerdan de Ciro? Ahí está pues Ciro. Ahí aparece en la historia Ciro. Y dice la narración bíblica, y también se presenta acá, toda esta parte era Babilonia. ¿Ya? Miren ahí, bonito, ese es como una maqueta, ahora como un ejemplo de la maqueta de la ciudad de Babilonia. Y en cada cuadro, en cada cuadra de cada ciudad, había un dios. Tenían miles de dioses. Y uno de los dioses más destacados de Babilonia era el dios Marduk. Pero había otra diosa que era la originaria de los dioses, que ellos adoraban mucho, que era la diosa Seba. Entonces, esta diosa, junto con Dios, el dios Marduk, lideraban la idolatría ahí en Babilonia. Pero si ustedes logran divisar acá, por ejemplo, miren, esto que ustedes ven aquí es nada más y nada menos que el río Éufrates. Aquí hay un puentecito. Babilonia estaba protegido por este río, ¿ya? Estaba muy protegido. Entonces, algo más o menos así. Bueno, acá estaba Bagdad, ahora, por así decirlo. Acá estaba el norte, el sur, este, oeste, y aquí está esta pequeña franja, está el río Éufrates. Miren lo que sucedió, y estamos casi entrando al final. Aquella misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Ahí está la profecía que es la profecía cumplida, la profecía de parte de Dios. Este es un cilindro que se encontró hace unos años atrás, en donde se encuentra una escritura que mayormente los reyes sacaban año a año. Estos cilindros, hay otros cilindros, el cilindro de Nabucodonosor también, que narran todos los acontecimientos y los hechos que los reyes babilonios y los reyes de antaño también hacían. Es como decir, ahora cuando el presidente, cuando va a terminar sus funciones, presenta un resumen de todas las actividades que él ha hecho durante el año. ¿Ya? Más o menos eso era lo que se presentaba en el cilindro. Y esto está en los museos en Inglaterra. Este cilindro específicamente relata el esfuerzo de Ciro como un benefactor de los ciudadanos de Babilonia, responsables por mejorar sus vidas. Es interesante esto porque cuando Ciro toma a Babilonia, los babilonios o los habitantes de Babilonia deciden darle también una alabanza y gloria también a este hombre. Y además, ya casi al final del texto bíblico, y ahora vamos a ver la aplicación de esta historia.
¿Qué relación puede tener esta historia con nosotros hoy en día? Según lo que se menciona en Apocalipsis 18, versos de 2 al 4, si nosotros vamos a ir rapidito, estamos casi entrando al final, miren lo que dice ahí el Señor. Apocalipsis 18, verso del 2 al 4. Miren lo que dice el Señor ahí. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Finalmente, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, es impresionante ver cómo la mano de Dios se traza a lo largo de la historia. Nosotros, como seres humanos, debemos recapacitar, reflexionar en qué estamos nosotros infringiendo a las bondades o a las misericordias de Dios. Estamos hoy aceptando de lleno aquellas invitaciones que Dios nos hace, o quizás tú eres una de esas personas que por muchos años ha rechazado a Dios en su corazón y ha dicho, no, Señor, y más adelantito, ahora no, déjeme solucionar mis problemas y de ahí acudo a ti. Apreciados hermanos, el tiempo que nos queda es corto. La historia se va a volver a repetir, pero de una forma definitiva. Ya no va a haber más otro pueblo que se levante para dar un mensaje especial. Nosotros, el pueblo de Dios en esta tierra, es el último pueblo, según la profecía bíblica. Y no hay más. No existe otro pueblo más. ¿O acaso usted ve en Apocalipsis que hay otra octava iglesia? ¿O hay una novena, una décima? ¿O acaso Juan dice, y se fue a hacer guerra con los remanentes? No dice eso, ¿verdad? Dice, se fue a hacer guerra con el remanente, que es muy diferente. Y eso es lo que dice la Escritura al final de la historia. La pregunta es, y sigue diciendo el Señor, que al final de la historia de esta humanidad, Apocalipsis hace mención también al gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. El escenario es el mismo en torno a la Babilonia actual, la confusión que va a surgir en el mundo. Podríamos decir, en pequeña simbología bíblica, lo siguiente. Babilonia antigua, hoy podríamos decir que hay una Babilonia espiritual. No hay una Babilonia como ciudad actualmente porque ya todo quedó a escombros. Ciro, podemos decir que Cristo sería aquel que vendría a libertar a su pueblo. El río Éufrates son las condiciones actuales. Y los reyes del oriente serían los Cristo y los ángeles. Una simbología bíblica que fue aplicada por el autor de este material, que me parece muy interesante. Yo creo que nosotros debemos dejar a un lado los prejuicios y entregarnos 100% al Señor. No dejar pasar mucho tiempo. No dejar pasar mucho tiempo porque el tiempo es ahora. Y el Señor nos dice, salid de ella, pueblo mío. El Señor está invitando a muchas personas hoy. Y tú y yo estamos en medio de este gran conflicto. ¿Dónde quieres ir? Salid de ella, pueblo mío. Que Dios te bendiga. Amén, querido Pastor David. Muchas gracias por el momento en el cual hemos podido aprender acerca de lo que sucedió en el capítulo 5 de Daniel y cuánta incidencia e importancia tiene para el día de hoy en nuestras vidas. Vamos a tener el espacio que ya usualmente lo hemos instaurado, en realidad es el espacio de preguntas sobre
lo que es el estudio bíblico de Daniel, así que vamos a proyectar eso, y también si hay algunas dudas, nuestro pastor está aquí aún con nosotros, y podemos hacer las preguntas por el chat, o también podemos hacer a los audibles. Vamos a proyectar entonces en estos momentos, tal y como lo hemos venido haciendo. Y pues bien, empezamos con lo que es la lectura de Joyas de los Testimonios, y nos dice: la mano que trazó los caracteres sobre las paredes del palacio de Belsasar registra fielmente cada acto de injusticia u opresión cometido contra el pueblo. Vamos entonces con Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 4. ¿Quién era Belsasar y qué sucedió en el banquete que ofreció a los príncipes de Babilonia? Eso lo encontramos en Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 4. El que lo tenga puede leerlo. Que era el rey que sucedió a su abuelo, Nabucodonosor. Amén. Muy bien. Entonces ahí... Sí. Justamente como decía nuestro pastor David y como mencionaba Carolina también, Belsasar, ¿cierto? Él era el nieto, ¿cierto?, de Nabucodonosor. Recordemos ahí que primero fue el rey Nabucodonosor, después vino su hijo, el hijo de Nabucodonosor, y después viene Nabonido. Él era el yerno de Nabucodonosor. Él estaba casado con la hija de Nabucodonosor. Por lo tanto, Belsasar era su nieto. Por más de 60, o sea, por 60 años, Babilonia gobernó el mundo. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Nos dice: ¿qué sucedió mientras el rey y sus invitados se embriagaban? ¿Qué es lo que pasó en ese banquete? Esto está en Daniel capítulo 5, del 5 al 6. Apareció una mano de hombre y escribió en el candelabro. Los dedos de una mano de hombre. Así es. Muy bien. Ahí apareció los dedos de una mano y escribían delante del candelabro, ¿verdad? Sobre el yeso de la pared del palacio real. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la actitud del rey delante de la escritura en la pared? Ahí nuestro pastor lo ejemplificó muy bien. Esto está en Daniel 5, 7 al 9. Padeció y se turbó, y sus rodillas sonaron, estaba nervioso, estaba asustado. Podríamos también decir que Belsasar no acude inmediatamente a Dios, ¿cierto? Ahí nuestro pastor David nos menciona, ¿cierto? Y la escritura también lo confirma, que Belsasar, ¿cierto?, estaba frente a frente a Dios. O sea, era la misma mano del Señor que estaba escribiendo, ¿cierto?, en la pared. Sin embargo, Belsasar no se humilló, no reconoció su error. ¿Y qué es lo que hace? Manda nuevamente, ya esta es la tercera vez, ¿cierto? La tercera vez que se manda a llamar, ¿cierto?, a los caldeos, a los magos, a los adivinos. Y nuevamente, mi hermano, ¿qué pasa con los magos, caldeos y adivinos? No pudieron interpretar Nuevamente, mire, la escritura. Tercera vez que los magos, caldeos y adivinos no pueden dar la interpretación, ¿cierto? Primero fue del sueño de Nabucodonosor, luego también del segundo sueño de Nabucodonosor, y ahora esta vez, ¿cierto?, de la interpretación de la escritura. Entonces, aquí es importante, hermano, y podríamos sacar como conclusión de que primeramente debemos acudir, ¿cierto?, a Dios. Muchas veces podemos acudir, ¿cierto?, a otras instancias. Hoy día que está bien de moda lo que es el horóscopo, ¿cierto? Me voy a levantar y voy a consultar primero qué es lo que dice mi horóscopo. Capricornio, ¿qué dice? Pero la Biblia, ¿cierto?, nos enseña que debemos acudir primeramente ¿a quién? A Dios. Adiós. Adiós. Pregunta número 4. ¿Cuál fue el consejo de la reina ante la incapacidad de los sabios? Daniel 5, del 10 al 12. La reina le dijo que había un hombre que sabía todo. Muy bien, ahí. Nikita, si puedes leerlo, sí, está bien. ¿Sí? No se escucha. Hermanita Nikita, no se escucha.
La reina por las palabras del rey de su príncipe entró a la sala. Hermana Niquita, ahí usted... Léalo, Sí, sí. léalo no. Léalo, no, termina de leer. No hay ningún problema. Sí. Ajá, ahí voy. ¿No se escucha? ¿Me escuchan? Sí, 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 ahora sí. ¿Escuchan? sí. Nada. Sí. Está lento. Sí, están pegados, yo creo. Ok. Debido a las palabras del rey y de sus príncipes, la reina entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidez tu rostro. Hay en tu reino un hombre en quien mora el Espíritu del Dios Santo. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, y el rey Nabucodonosor, tu padre, lo nombró jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Porque en Daniel, a quien el rey llamó Beltasar, se halló un espíritu superior y ciencia y entendimiento para interpretar y descifrar enigmas y dudas. Llama, pues, ahora a Daniel y él te dará el significado. Entonces, ¿cuál fue el consejo? El consejo era de llamar a Daniel, porque era el más sabio. Sí, es curioso porque en la historia, a veces los textos que no están dentro de la Biblia, ¿cierto?, nos dan información acerca de los acontecimientos. Por eso vemos que Daniel es un libro histórico, ¿cierto? Histórico y profético, perdón, y nosotros podemos confirmar algunas cosas a través de la historia. El historiador, ¿cierto?, Herodoto, él confirma esta historia y llama a la madre, ¿cierto?, de Belsasar como Nitocris. Ese era el nombre, ¿cierto?, según Herodoto, de la madre de Belsasar. Y esta madre conocía muy bien la historia de su padre, ¿cierto?, de Nabucodonosor. Ella conocía muy bien cómo Nabucodonosor, ¿cierto?, recibió los dos sueños, como Nabucodonosor, ¿cierto?, estuvo en el horno, o sea, mandó, ¿cierto?, a los amigos de Daniel al horno, y como ellos salen milagrosamente por la misericordia de Dios. Entonces, esta mujer, ¿cierto?, sabía muy bien qué es lo que debía hacer, y ella inmediatamente, ¿cierto?, acude ahí al profeta Daniel. Y es interesante porque Daniel reprende de cierta forma, ¿cierto?, a Belsasar. Acá nosotros podemos ver el pasaje bíblico, ¿cierto?, donde se menciona, Daniel le hace recordar, ¿cierto?, a Belsasar la historia de humillación, ¿cierto?, como Nabucodonosor tuvo que irse al campo, ¿cierto?, y vivir como una bestia, según lo que menciona la Biblia. Entonces Daniel, en cierta forma, estaba reprendiendo al rey Belsasar y lo estaba instando también a que humillase su corazón y de esa forma poder recibir perdón de los pecados que había cometido. Sí, vamos entonces a la siguiente pregunta, donde nos dice: ¿cuál fue el pecado del rey Belsasar? Esto está en Daniel, capítulo 5, versículo 23. ¿Cuál fue el pecado finalmente de Belsasar en ese momento, en la cual vemos en la que él está en el banquete? ¿Cuál fue el pecado en sí de Belsasar? ¿La leo, hermana? ¿Sí? ¿Sí? Dice: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en aquellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro y madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Muy bien. Entonces ahí vamos a notar que esta historia nos va a enseñar que existe, nos dice, una línea invisible que no podemos cruzar sin sufrir las consecuencias, ¿verdad? Este personaje definitivamente lo que hizo es que
fue acusado de varios pecados que tuvo, falta de humildad, blasfemia, idolatría, glotonería, entre todos, ¿ok? Tuvo una oportunidad, pero no la aprovechó, ¿ok? Esto de la profanación, terrible. Vamos Y a ver. además que ocupó los utensilios que eran de Dios. Así es, Sí. la profanación en la cual él realizó, ¿no? Y la Daniel, soberbia. también claramente vemos ahí la soberbia en la cual teniendo a un Dios frente, no se humilló él, sino que tuvo que buscar a otras personas para que pudieran, en este caso, descifrar lo que estaba escrito también. Daniel 5, 24 al 28, la pregunta es, ¿cuál era el significado de la escritura en la pared? ¿Te lo leo? ¿Sí? Ya. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. La escritura es Mené, Tekel, Uparsin. La interpretación es Mené, contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a medos y persas. Así es. Mene, tekel, uparsin. Ahí está, como decía nuestro pastor David, un énfasis, ¿cierto? Belsasar, ¿cierto? No fue humilde, se enalteció, quiso él hacer lo que quiso, en verdad, y glotonería, decía mi esposa. Sin embargo, Dios hace un juicio, ¿cierto? Aquí está el juicio divino y el Señor sin duda no va a dejar que estas cosas ocurran. Le puso fin. Muy bien. ¿Qué sucedió aquella misma noche con Belsasar? Esto está en Daniel 5, del 30 al 31. Murió. Esa misma Murió. noche fue muerto. Muerto. Sí. Sí. Le dieron el reino a Darío. Claro, ahí dice, bueno, según nuestro pastor David, ¿cierto? Que ahí nos mostró una foto del río Éufrates, ¿cierto? Y de donde estaría Babilonia hoy día. El historiador Herodoto dice que los medos y los persas, para poder entrar, ¿cierto? A Babilonia, ellos secan, ¿cierto? Secan una parte del río y desvían sus aguas. Y es que de esa forma que ellos pueden, ¿cierto? Acceder ahí a la fortificación de Babilonia. Les voy a leer un extracto acá, dice, miren, la arqueología, miren, imagínense, la arqueología ha demostrado que este evento ocurrió la noche del 13 de octubre del 539 a.C. Dios deseaba enseñar a los babilonios a reverenciar su ley. El profeta escribió, Huismo, curar a Babilonia, pero no ha sanado. Jeremías 51:9. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta y nos dice, varias profecías señalaban la caída de Babilonia y la liberación del pueblo de Dios. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios sería esclavo en Babilonia? ¿Y quién sería el libertador del pueblo de Dios? ¿Cuál sería la estrategia militar de Ciro para derrotar a Babilonia? Esto vamos a buscar en nuestra Biblia, vamos a dar la respuesta a esto. Primero, la pregunta A, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios sería esclavo en Babilonia? Vamos a buscar nuestra Biblia. Sí. Exacto, pero vamos a buscar nuestra Biblia para que veamos en la Biblia qué es lo que dice, ¿cierto? Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Jeremías 25, versículos 11 y 12. Si alguien lo tiene. ¿Lo leo yo? Léalo, hermano. Ya. Dice, y toda esta tierra quedará desolada, en espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su maldad, dice el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces,
¿cuánto tiempo el pueblo de Dios sería esclavo? 70. 70 años, ¿cierto? Ahora vamos a la pregunta B. Dice, ¿quién sería el libertador del pueblo de Dios? Isaías capítulo 45, versículo 1. Ahí encontramos a este personaje. Isaías 45, versículo 25, ¿cuánto, hermana? 45, 1. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por tu mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Entonces, Ciro, ¿cierto? Fue el ungido. Sí, Ciro. En hebreo, y ahí mi pastor David, corríjame si estoy mal, en hebreo, ¿cierto? Ungido es Mesías. ¿O no, pastor? Mesías. Entonces, justamente como decía nuestro pastor, como nos confirma la Biblia también, Ciro, ¿cierto? Era un tipo de Cristo. Recordemos ahí el tipo y el antitipo, ¿cierto? La imagen y lo verdadero, ¿cierto? Ciro liberó al pueblo de Judá, ¿cierto? Y lo sacó del exilio babilónico. Y la última, la pregunta C dice, ¿cuál sería la estrategia militar de Ciro para derrotar a Babilonia? Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 44, versículos 27 y 28. Leo, 27. 27 y 28. Ok. Que digo a las aguas profundas, sacaos y sus ríos se secan. Que digo de Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que quiero. Al decir a Jerusalén, serás reedificada, y al templo serás fundado. Es en verdad, hermano, yo cuando estudié el libro de Daniel, es cierto que en verdad impactado, porque cuando nosotros vamos dándonos cuenta que la historia se cumple, ¿cierto? Una vez hay una frase, ¿cierto?, que me gusta mucho y dice más o menos, la historia no es nada más que el cumplimiento de la profecía bíblica. Nuestro Dios, ¿cierto? Él es el que controla y la historia corrobora lo que dice la Biblia. Yo les mencionaba sobre Herodoto, ¿cierto? Este historiador, él no es cristiano, no fue cristiano, ¿cierto? Sin embargo, Herodoto menciona, ¿cierto?, que el río Éufrates se secó en una parte, ¿cierto?, y se desvió el cauce de las aguas. Y la Biblia, ¿cierto?, ahí en Isaías lo confirma. Ahí creo que me pasé. Perdón. Ya. Muy bien, ¿qué dice este versículo? Apocalipsis 14:8 nos dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El capítulo 14 de Apocalipsis, ¿cierto? El mensaje de los tres ángeles nos menciona nuevamente que cayó Babilonia, ¿cierto? Pero esa Babilonia es distinta a la Babilonia anterior, porque la anterior, ¿cierto?, la que acabamos de ver nosotros en el capítulo 5, es la Babilonia, ¿cierto?, por así decirlo, tangible, ¿cierto? Histórica, claro, la Babilonia histórica. Y cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis, la Babilonia a la cual se refiere es la Babilonia espiritual. Sin embargo, ambas, ¿cierto?, están sumidas en la confusión, ambas están consumidas, ¿cierto?, en el furor del vino, ¿cierto? Cuando uno bebe vino, uno se da cuenta que el vino es dañino. Por ahí yo les compartí un proverbio, ¿cierto?, donde nos menciona lo mismo, cuán malo es este licor, ¿cierto? Y por eso es que Daniel también se abstuvo de beber estos líquidos. En Apocalipsis nuevamente nos menciona la caída de Babilonia, ahora la Babilonia espiritual. Muy bien, entonces, ¿cuál es el último llamado de Dios a la humanidad según lo que acabamos de leer? ¿Cuál sería el último llamado de Dios a la humanidad hoy en día? Vamos a leer este Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Ahí está la respuesta. Si alguien lo tiene,
Sírvase, por favor, a leerlo. ¿Lo leo, hermano? Amén. Sí, por favor. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ujú. Salid de ellas, pueblo mío, ¿cierto? Sí, El que último tenemos que llamado salir de de Dios a la humanidad, a Sí. sus hijos, es que salgan de esta confusión, de esta mezcla de verdad con error, de este paganismo, ¿cierto? Y puedan adorar, sí, al verdadero Dios. En verdad es increíble como la profecía, ¿cierto? Como la historia ratifica la profecía. Y ya para ir terminando, Tenemos la parte de la decisión y es donde nosotros aquí en esta parte levantamos nuestra mano o podemos decir también amén frente a cada una de estas premisas. prenda su camarita ahí, quienes tienen su cámara apagada, o pueden decir amén también. Cualquiera de las dos es válido. Dice, después de estudiar acerca de la caída de Babilonia y después de haber descubierto todo el simbolismo que ella representa, deseo tomar las siguientes decisiones. Número 1, confiar plenamente en las escrituras, pues las profecías se cumplieron con exactitud. Amén. 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 Estudiar con oración y fervor todas las enseñanzas de la palabra de Dios para no ser embriagado con el vino de Babilonia. Babilonia. Amén. Buscar sabiduría y gracia del cielo para compartir con otros las verdades que estoy aprendiendo. Una parte muy importante. Amén. 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 Y eso, llegamos al fin, ¿cierto?, de nuestro estudio de Daniel capítulo 5. Yo los insto, hermanos, que puedan, ¿cierto?, ahora que ya conocen Daniel número 5, puedan ustedes conversar, ¿cierto?, hablar ahí con su hermano, con su amigo, con su vecino, con su familia, y pueda también llevarles esta luz. Cómo es que Dios cumple, ¿cierto?, su promesa al pie de la letra, hermano. Ya Babilonia cayó, ¿cierto? Ahora la próxima semana ya vamos a estar en el otro reino, ¿cierto? ¿En qué reino? Medo-Persa. En el Medo Persa, ¿cierto? En los pechos y los brazos de plata. Entonces no se lo pierda. Ahí agradecemos también a nuestro querido amigo, nuestro querido pastor, ¿cierto? David Bedoya. Muchas gracias por habernos acompañado. En verdad fue sumamente esclarecedor, ¿cierto? Ahí nos respondió varias preguntas, pero ahora vamos a dejar el tiempo libre, ¿cierto? Para que si a usted tiene alguna pregunta respecto al capítulo 5 de Daniel, pueda ahí planteársela al pastor. Si alguien tiene alguna duda. ¿No? Algo que no haya quedado claro, ¿cierto? Claro, para poder ahí esclarecerlo. Bueno. Yo, hermanito, es que hay una consulta que quiero hacerle yo al pastor. Es que aquí en el libro, es que yo tengo, mire, yo tengo este librito, hermano. Ay, este librito de Daniel. Y quiero hacerle una consulta al pastor que dice, varios comentadores han encontraron con el 2. Por ejemplo, Douglas, hablando de los dioses adoradores, dice, estos son los mismos metales que aquellos de la estatua de Nabucodonosor, listados en el mismo orden. El brindis del rey parodia el sueño de su abuelo. En el capítulo 2, los metales representaban los reinos terrenales unidos para desaparecer. Ahora el rey los diviniza y adora. Esa pregunta quería hacerle al pastor. ¿Cuál es la pregunta, hermanita? Que sobre los metales, pastor, que son casi las mismas de la estatua de Daniel 2. Claro, o sea, en realidad sí, precisamente hay, el texto mismo lo dice, si vamos a ir rapidito, por ejemplo, a Daniel, Daniel 5, dice que el verso 4, bebieron vino y alabaron a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Entonces, ahí hay tres metales que son muy parecidos a la estatua de
que vio Nabucodonosor. Entonces, podemos decir también que hay una asemejación, o se asemeja a la estatua, los metales de la estatua. También, lo habíamos comentado. Ah, ya, pastor. Eso quería saber yo. Gracias. Bendiciones. Muy bien. ¿Algún otro hermano que quisiera hacer una pregunta audible acerca de lo que no le quedó un poco claro, o algo que quiera reforzar un poco más en cuanto al estudio del día de hoy? Yo, hermanito, quiero preguntarle, ¿cómo se llamaba el hijo de Nabucodonosor? ¿Cuál de ellos? El que era papá de Belsasar. Papá es Nabonido. ¿Nabonida? Nabonido. Y recordar que Nabonido, ¿cierto?, era el yerno de Nabucodonosor. Él estaba casado con la hija de Nabucodonosor. El otro hijo de Nabucodonosor, a ver, no sé, pastor, usted corríjame, se menciona a Evil Marduk. Evil Marduk, sí. Evil Marduk. Entonces, ¿cierto? En Babilonia estuvo Nabucodonosor reinando, después estuvo Evil Marduk, que era el hijo de Nabucodonosor por un corto periodo de tiempo, y luego, ¿cierto?, estuvo el padre de Nabonido, ¿cierto?, el padre de Belsasar. Belsasar era el rey regente. Si recuerdan en la historia, era común que se designaba un rey regente, o si lo vemos nosotros como en nuestro tiempo, una especie de gobernador. No era el rey oficial, sin embargo tenía la autoridad dada por el rey. Así es. Más bien dicho, Muchas gracias. Nombre Evil Merodach o Amel Marduk, así se llamaba él. Evil Merodach o Evil Marduk. Evil Marduk. Okay. Muy bien, si esa respuesta ya la tenemos, entonces vamos a ir viendo si alguien más tiene alguna otra pregunta. Gracias. De nada, muy bien. No sé si alguien más, ahí damos el tiempo, o quizás ahí estamos pensando un poquito cuál podría ser la pregunta. Sí. Si no tenemos más preguntas. A ver, cuando dijeron eso de los metales, ellos empezaron a adorar esos ídolos, que era el bronce, la plata, hierro y de madera. ¿Habían esos dioses y ellos empezaron a adorar esos dioses también? Sí, está. Eran infinidad de dioses. Había muchos dioses, pero ahí se destacan todos los dioses que ellos querían adorar en ese momento. O sea, no solamente los de oro, de plata, de bronce, sino que añadieron los de piedra y también los de madera. Podríamos quizá hoy día decir, no sé, los de yeso, ¿cierto? Habían distintos dioses y ellos, ¿cierto?, creaban ahí su ídolo, creaban sus imágenes, ¿cierto?, hechas de estos distintos metales. Como decía el pastor, que en cada cuadra había un dios. ¿Así lo entiendo? Sí. La idolatría era Inmensa. demasiado elevada en ese tiempo. Muy bien, me parece que no tenemos más preguntas. ¿Qué te parece, Isaac, si ponemos entonces un canto, y si en todo caso alguien más se quedó ahí con alguna pregunta, puede ser que lo pueda escribir en el chat y lo podemos realizar hoy, o si no también la próxima clase. Mientras buscamos ahí un canto, mencionar, ¿cierto?, vamos a dar algunos avisos antes de despedirnos y antes de que nuestro pastor pueda ahí orar. Vamos a dar algunos avisos. Recuerde, ¿cierto?, buscar, ¿cierto?, algún amigo, algún familiar que pueda acompañarnos para que él también pueda conocer sobre este impactante libro, ¿cierto?, de Daniel, y cómo Dios está siempre continuamente al control de la historia. Lo otro, no se olvide, hermanos, los que no me hayan hecho llegar sus datos, hacérmelos llegar, ¿cierto?, a mi WhatsApp, y de esa forma va a poder tener su certificado
a fin del estudio de Daniel. Recuerde, tenemos un certificado y necesitamos estos datos. Muy bien. Vamos a buscar ahí, vamos a buscar el himno 75. Grande es Jehová. Y vamos a cantarlo ahí con toda nuestra fuerza. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú, grande eres tú. Pastor, lo dejamos entonces en este momento para que pueda orar, por favor. Ok, vamos a orar. Vamos, oh Padre, te alabamos, te damos las gracias en esta ocasión por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias también porque cada día demuestras tu amor hacia nosotros, porque nos invitas y nos dice que podamos seguirte. En esta ocasión, bendice a cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañaron, que tu mano sea con ellos, Padre Celestial, y que puedas también tocar sus corazones. Guárdanos en el resto de este día, te lo imploramos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, antes de que se vaya, hermano, no se vaya todavía, queda un poquito. Vamos a invitar ahí a nuestra hermana Ilia para que pueda tener un momento de oración también por los pedidos y agradecimientos. ¿Algún hermanito tiene algún pedido de oración que quiera hacerlo audible? Sí, hermanita, hola hermana, buenas tardes. Buenas. Quiero pedir por un primo de mi esposa. ¿Cómo se llama el primo de su esposa? Héctor Urbina. Está grave en el hospital de Talca. Tiene una infección a una muela y se le pasó la garganta. ¿Algún hermanito más tiene algún pedido? Hermana, quiero pedir por mi hijo Marco, que viene a verme ahora en la tarde para hablarle acerca de más, recordarle que Jesús es amor y lo ama a él y a toda su familia, para que el Espíritu hable a través de nosotros con el Ignacio, Espíritu Santo. Amén. ¿Algún hermanito más? Ilia, por Ángel y Sebastián, por mi hijo y por mi nieto, Sebastián Andrés, porque se va a ir a un trabajo lejos y que le vaya bien y se acuerde que Dios es nuestro Padre bendito y tiene que estar tomadito de la mano de él. Y por Ángel también. Amén. Eso ¿Algún nomás. hermano más? Hermanita Ilia, ¿Sí, hermano? se me olvida
Mi hermanita Rosa Roja, que está grave también, por favor, orar por ella. Que la tengamos en las oraciones. Ya, hermanito. Aquí estamos Gracias, anotando. hermanita. Otra petición, mi hermanita. Orar por Hable nomás, todas- miquita. Ajá, orar por todos aquellos que están muy enfermos hoy en día, luchando por oxígeno, y por un hermano que se llama Omar, que es de Venezuela, que está muy mal del COVID y hay que pagar 40 dólares. ¿Sí te acuerdas? No. Bueno, él está muy mal en Venezuela con ese COVID. Y pues por nuestra familia aquí, que Dios siempre nos proteja y a nuestros hermanos. Gracias. Ya. ¿Algún hermanito más? Yo, hermanita, Dele nomás, hermanita Carolina. por mis sobrinos que ellos son adventistas bautizados para que vuelvan a la iglesia. Se llama Vladimir Valdés, Natalie Moreno y mi hermana Susi Enrique. Y por ¿Cuánto mi el- padre también, para que conozca los caminos de Dios. Se llama Domingo González. Ya. ¿Alguien más? Sí, yo quiero pedir la oración por el grupo de estudio para que el Señor, cierto, nos llame sábado a sábado a poder estudiar este gran libro que es Daniel, y también orar por la salud de mi suegra, la hermana Ino, y por mi cuñado Esteban. Ya, lo tendremos presente en nuestras oraciones. Ya, ¿alguien más tiene algún pedido? ¿Más de Sí, oración? hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Yo hermanita quiero pedir oración Joana. yo quiero pedir oración por los organizadores de este grupo de estudio. Que Dios los bendiga, que los siga iluminando, que les siga bendiciendo para que ellos también a su vez nos ayuden a nosotros a aprender y a conocer más de Dios. Amén. Eso, hermano. Amén. ¿Alguien más tiene algún pedido más de oración? Hola, mi nombre es Hable nomás, Rocío. hermanita. Estoy en este grupo, me invitó Isaac, así que le agradezco bastante. Pude escuchar a ratos un poquito bien, a ratos un poquito mal por mi internet, pero algo escuché. Así que quiero pedir por mi hija Francisca, especialmente. Ella tiene 13 años, es adventista, pero igual yo me he dado cuenta que tal vez es la edad, como que le cuesta un poquito el tema ahora de tomar su Biblia o de estudiar. Igual lo hace conmigo, pero no noto como el mismo entusiasmo que notaba yo cuando era más chiquitita. Entonces por ella quiero pedir especialmente. Ya, hermanita. ¿Alguien más? Si ya no hay más, vamos a inclinar nuestro rostro reverentemente y vamos a empezar ahora. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, primeramente te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos das hoy en día, Señor, porque la lección de hoy día es como el maná para nosotros, Señor, cada día. Señor, te pido por Héctor Urbina, Señor, que tú los protejas y los sigas bendiciendo, Señor. Ayúdalo a sanar, Señor. Al hijo de Marcos también, Señor. A Ángel, a Sebastián, Señor, protéjalo, ayúdalo a encontrar un buen trabajo, Señor. A la hermanita Rosa Roja, Señor, protégela, ilumínalo, Señor. A todos los hermanos de la iglesia, Señor, también te pido una gran bendición para ellos, Señor. También por Omar, que es de Venezuela, Señor. Tú sabes lo que está sufriendo, Señor. Tú eres el doctor de doctores. Y yo sé que
tú los vas a proteger y los vas a sanar, Señor. También te pido por todas las familias, Señor, de los que están reunidos y conectados aquí también. También te pido por Vladimir, Natalia, Señor. También, pues ellos son pequeños también, que sigan tus caminos y que vean que estando al lado tuyo no les va a pasar nada, Señor. También por el papá de Domingo González, Señor, protégelo para que él pueda entender que en ti va a encontrar el amor de Cristo, Señor, que tú una vez moriste por él, por mí, por todos, y que es la única salvación para nosotros, Señor. También te pido por el grupo pequeño que estamos acá estudiando, Daniel, Señor, danos sabiduría, inteligencia, Señor, para ir comprendiendo cada día más la lección, Señor, y que quede grabado en nuestro corazón, que nos escuchemos y se nos vaya de nuestra mente, que la tengamos grabado en nuestro corazón también, Señor. También te pido por Francisca, que es pequeña, que tenga el mismo entusiasmo que tenía antes, Señor, cuando escuchaba tu palabra, que sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor, que siga tus caminos y siga aprendiendo a escuchar tu nombre, Señor. También te pido por Isaac, por Ileana, Señor, por el pastor y por todos los hermanos que están aquí reunidos, por mi amiga Vilma, Señor, para que ella entienda el camino de Cristo, Señor, que es la única salvación que hay ahora, Señor, que no lo suelte de su mano, Señor. Todo esto te lo pido sin merecernos, sino por los méritos tuyos, Señor, que un día moriste en la cruz por mí y por todos nuestros hermanos, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Se hizo un poco corto, ¿cierto? El estudio de Daniel capítulo 5, muy lindo, muy interesante, y ahí con nuestro pastor Sí, que interesante. nos estuvo apoyando. Muchas gracias, Pastor David, en verdad se le quiere mucho, es un gran amigo de nosotros con Iliana, y Gracias. muy agradecido ahí que puede estar presente con nosotros. Feliz sábado, pastor. Bendiciones, que tenga una hermosa Bendiciones, semana. hermana Carolina. El Señor la guarde y la bendiga. Gracias. Igualmente, Gracias a pastor, todos. a usted y a su Un abrazo. familia. Bendiciones para cada Se uno cuidan de mucho. ustedes. Que Dios lo Ya. bendiga. Y Todas para las todos los bendiciones hermanitos, de esta semana. anoté a todos los nombres de los hermanitos, así que vamos a estar orando en la semana por todos los que yo tengo anotados, así que Dios los bendiga Amén. grandemente. Gracias. Igual. Muchas Feliz gracias. sábado, hermanita Ilian. Que tenga una Feliz feliz sábado, semana. que Dios la Dios los bendiga. bendiga. Antes de que se vayan, Igual. vamos a tomar la foto de costumbre, ¿ok? Así que les voy a pedir a los que están con su cámara apagadita, eso, enciendan sus camaritas, vamos a tomar nuestra fotito. La tía Vilma, si es que puede ahí prender su camarita, ¿cierto? Mi Ahí, amiga Katy, mi nuestra amiga hermana Evelyn, Nelsa. bueno, mis amigas invitadas también. Como siempre, todos bienvenidos al curso de estudio bíblico, y también que inviten a otros amigos para que se puedan sumar, puedan aprender acerca de este libro tan maravilloso como es Daniel. Recuerden, discipular en nuestra misión, como Claro. Asociación Metropolitana Y la estamos. misión no está en Y cuarentena. claro, dos frases ahora. Discipular en nuestra misión y La misión no está en cuarentena. en cuarentena. Ahora vamos a sonreír, ¿cierto? Y mirar ahí a la cámara para sacar las fotitos. Vamos a la cuenta de 3. 3, 2, 1. Perfecto. Eso, bendiciones Perfecto. a cada uno. Que estén muy bien, que tengan un lindo comienzo de semana. Bendiciones a cada una de sus familias. Gracias, Pastor David. Gracias, Chao, Carolina. Muchas bendiciones. Saludos a tu Pastor mamá, David, Carolina. gracias. Estamos para servirte, hijo. Bendiciones. Hermana Nelsa. David. Chao, bendiciones, que Dios los bendiga mucho. Chao, Eli. Chao, hermanita María. Tía Vilma. Feliz semana. Diego, Nisita. Gracias. Feliz semana, hermanito María Feliz José. sábado. Hermana María Quiroz. Vilma, feliz día de semana. Hermana María Que Dios te José, bendiga. mándeme sus datos. Chao. Para el certificado. Recuerde. Chao, hermano Nivaldo. Chao, hermano Nivaldo. Tanto. Que estés bien. Saluda a la Andreita.
a la hermana Andreita. Que tengan buena semana. Igual. Para todos.